Eras musicales de Astro y teorías no oficiales, por Midwen, especial Aroha Latin World. El universo de Astro es un conjunto de conceptos y líneas argumentativas que intentan describir una idea general o concepto general de Astro, el cual nace de la premisa que toda la discografía y videografía de Astro se encuentra inmersa en una historia y o línea temporal, en donde Astro intenta llegar a Aroha, cuyo viaje nace desde un mundo o universo de Astro, el cual es distinto al de Aroha, realizando un viaje que finalizará cuando Astro llega a su destino. Primera era, las estaciones, compuesto por el web drama To Be Continued y los 4 primeros mini álbum. Astro en su mundo, To Be Continued. La historia inicia en un mundo paralelo. Astro se encuentra en su propio mundo, preparándose para ser artistas e iniciar sus sueños como un grupo musical. Son jóvenes y no saben que poseen la habilidad para realizar viajes en el tiempo. En el inicio del drama podemos ver a Chaunu en una especie de contemplación del tiempo, donde todo retrocede. El tiempo y el espacio físico que vivimos es muy importante durante toda la historia del viaje de Astro, así que pone mucha atención a esos elementos. Durante los diversos episodios que vemos en el drama, se presenta el primer viaje que hace Astro, el cual se realiza a través del desdoblamiento del tiempo, el cual se manifiesta como la capacidad de trasladar nuestra conciencia hacia nuestro propio cuerpo, el que se encuentra en cualquier lugar del espacio-tiempo, en este caso, en un periodo del pasado cuando estaban acoplándose como grupo. El viaje solo es consciente para algunos de los miembros, ya que poseen una habilidad más elevada para sostener el viaje, caracterizado por una visión más amplia y una mente rica en creatividad y versatilidad, permitiéndoles no caer en la desesperación o la angustia, pudiendo adecuarse fácilmente y no detener su desempeño en su actual realidad. No obstante, sostener una percepción de la realidad es muy fuerte para su cerebro, por lo cual su conciencia regresa involuntariamente al futuro, siendo en Jane el único que puede sostener su realidad y mantener una conciencia sin alteraciones, lo que incluso le permite recordar todo lo que sucedió cuando regresa al futuro. En el webdrama podemos apreciar que Astro no es un grupo de chicos ordinarios, sino que poseen habilidades especiales que les ayudará en un viaje que aún no saben que iniciarán. Astro conoce a Aroha. Primera interacción, correspondiente al primer video musical. Elemento, sueños y mundos paralelos. Astro vive en su mundo tranquilamente, iniciando el sueño de ser un grupo musical que desea ser una estrella para sus fans. Viven varias experiencias juntos, comparten espacios y actividades propias de su edad y de su carrera artística. No obstante, un día sucede algo inexplicable. Empiezan a interactuar con una chica a través de portales, los cuales se generan en diversos lugares. No conocen su funcionamiento, pero experimentan y juegan a intercambiar objetos, permitiéndoles conocer a alguien con quien generan un fuerte lazo, llamándola posteriormente como Aroha, y con quien construyen en conjunto un logo que será la identificación de Astro. Las interacciones que se generan les permiten transportar diversos objetos al otro mundo, intercambiando una carta al final. Es en ese momento cuando el portal se cierra y la joven cree que todo es un sueño. Sin embargo, encuentra una imagen de Astro, confirmando que la interacción fue real. Esto último se refuerza con la imagen de Chaunu leyendo la carta. El video refleja la primera interacción de ambos mundos y la unión de Astro y Aroha. Segunda interacción, correspondiente al segundo video musical, elemento, sueños y transformación. Astro está descansando durante el verano y su fuerte conexión grupal les permite tener un sueño colectivo.
En el sueño se transforman en bebidas que manipula una joven, la cual representaría a Aroha. Aunque están en un sueño muy colorido, pareciera que se sienten inseguros, confusos y perdidos. Constantemente están pasando de ser una bebida a ser personas reales, pasando por diversos escenarios, comprendiendo que necesitan convertirse y transformarse en algo real para poder estar con Aroha. Al despertar, siguen sintiendo la confusión, pero el sueño les da una fuerte revelación. Necesitan llegar a la misma dimensión de Aroha para poder ser reales y poder estar juntos. Tercera interacción, correspondiente al tercer video musical. Elemento, mundos paralelos y la transformación. Aroha sueña con un grupo de chicos que la llenarían de alegría, ya que se encuentra triste y con un corazón roto. Aroha ilustra a estos chicos, los imagina y su anhelo por ellos crece intensamente. El deseo de felicidad y la fuerte conexión con Aroha hacen que Astro viaje desde su mundo hacia la dimensión donde se encuentra Aroha. Astro llega a un mundo en donde intenta interactuar con Aroha, pero lo logra en muy pocas ocasiones, en cuyos momentos las dimensiones se conectan y el deseo de ambos permite que se vean tímidamente. El amor y el anhelo de Astro por Aroha hace que se mantenga a su lado, creciendo un fuerte sentimiento por Aroha, el cual intenta expresar al final, pero se percata, tristemente, que no son reales, por lo cual vuelven nuevamente a su mundo, a través del portal desde donde Aroha los creó, un dibujo. El último mini álbum de la primera era no cuenta con video musical, pero en su título podemos encontrar la palabra Dream, el cual conecta con la siguiente era, los sueños, el cual estará en el siguiente capítulo.